quiero decirte que prestes atención a todo lo que vivas. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. Y es un placer, la verdad. A ver, como mujer es una referente de los medios de comunicación en Argentina, en Latinoamérica. A ver, toda la vida hizo periodismo, toda la vida contó historias. Historias que la han marcado a ella profundamente y también historias que la han puesto a ella como una mujer referente del periodismo argentino. Es un placer para mí, personal, recibir a Mónica Gutiérrez. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, por suerte. La verdad que este encuentro que hacemos de Mamás Felices siempre tiene que ver en primera persona, decimos, estas grandes historias de las personalidades que trazan un momento de la vida. ¿Vos crees que a partir de tus 18, 19 años que te has dedicado al periodismo, ha trazado la comunicación tu vida? Sí, desde ya, porque esta es una profesión que se te hace carne, se te mete en la piel y digamos, uno empieza a mimetizarse con su profesión. No sé si eso es bueno o malo, de todas maneras yo creo que si algo pude hacer a lo largo de toda mi vida profesional y personal es vivir bastante alineada en el sentido de que mi vida profesional me construyó y a su vez yo construí mi vida profesional de una manera no desvinculada de mi vida personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la que aparece en las historias de la tele se parece mucho a la que yo en realidad soy. Y eso es bueno, el ser y parecer. Entiendo que sí, entiendo que sí. Yo nunca consideré que en el momento que te pones frente a la cámara construí un personaje. Claro. Y creo que las cosas de la vida profesional impregnaron mucho mi vida personal y de las cosas de mi historia personal probablemente impregnaron a fondo mi vida profesional. Mónica, has transitado mucho lo que es la calle, el periodismo de calle, los móviles. Recuerdo mucho tu paso por América y otros canales en donde vos mismas pedías estar personalmente, no solo desde un estudio de televisión, que obviamente eras la cara de esos grandes noticieros, sino tener ese contacto con la historia, poder vos estar con esa mamá, con ese papá. Sí, en realidad esto tiene mucho que ver también con el momento en el que yo empecé a trabajar. Porque si bien yo empecé a trabajar dentro de un estudio de televisión a mis 19 años, haciendo una nota diaria, una participación diaria dentro de un estudio de televisión, era una época en la que había pocas posibilidades de trabajar en televisión, solo canales de aire, todavía no estaban los cables. Entonces, la posibilidad de hacer producción, edición, trabajar en exteriores, era el camino de entrada a la televisión. Entonces yo tuve muchísima posibilidad de estar en la calle. Y creo que eso después se perdió mucho porque al haber tantas señales de noticias, tantas pantallas posibles, mucha gente entró a hacer periodismo directamente en los estudios. Claro. Y cuando vos entrás solamente en los estudios, te perdés las vibraciones de la calle que son indispensables para después conducir en televisión. Total. En noticias, ¿no? Sí, sí, porque aparte el vivir las historias. Me acuerdo un caso que había pasado, que creo que has estado ahí en San Nicolás. ¿Te acordás el caso de ese nenito que había caído en el pozo, que durante 24 o 48 horas, no me acuerdo el tiempo, que no lo podían, y que vos fuiste personalmente, hiciste la transmisión en vivo? Yo ya en esa etapa estaba muy atrapada dentro de los estudios, porque también es cierto que una vez que llegás a cierto nivel dentro de tu carrera, ya en general te mandan al estudio como conductora y perdés ese contacto diario, cotidiano. Lo que pasa es que cuando yo empecé a mis 19 años, los primeros años estuve bastante en estudio, 3 años, porque conducía y producía un programa diario. Yo conducía y producía un programa diario a mis 20 años. Mira. Conducía con otros, pero aparte de la conducción de manera diaria y activa, y además producía ese propio programa periodísticamente, no comercialmente. ¿Se llamaba? ¿Te acordás? Telefamilia. Okay. Era un programa diario de 2 horas que iba a la tarde en Canal 3 de Rosario. Pero después hice muchísimo trabajo en la calle.
muchísimo trabajo en la calle. Vos haces referencia a un episodio que en mi vida profesional es relativamente reciente, habrán pasado 15 años, 20. Antes tuve una presencia mucho más dura en la calle, con temas de política, con temas de violencia, cubriendo el juicio a la Junta. Como yo estudié Derecho, tuve la posibilidad de cubrir muchas cosas relacionadas con los trámites judiciales que hubo durante la primera etapa de la democracia. Entonces, bueno, nada, fue un aprendizaje el de la calle único. Y en esos años donde empezabas a sumarte, a tener tu propio espacio, que no es fácil, que uno cree que ya arrancó, está en un programa de televisión y ya todo lo que viene después es fácil. Y es un arduo trabajo, no solamente para producirlo, para conducirlo, sino en tu caso como mujer en esos años, a diferencia de esta época que todos estamos transitando. ¿Qué cosas te han marcado, si es que te han marcado? ¿Qué cosas te has sentido que te ha identificado a vos como mujer en una época donde era mucho más el hombre quien estaba marcado en un escenario de la comunicación y de la calle y de la producción? A ver, en todo momento había mujeres en los medios y especialmente en la tele. Estaban más sesgados los contenidos a los que cuando vos entrabas al periodismo se te pretendía orientar. Claro. En general las mujeres en los noticieros, en los programas, se nos quería para los temas de mujeres, qué sé yo. Si estabas en un noticiero, el precio del pescado en la Semana Santa, ponele, Claro. o ese tipo de cosas. Pero como yo tuve una formación no sexista y además como yo, ya cuando empecé a trabajar estaba estudiando comunicación social en una de las universidades más politizadas del país y a la vez estaba cursando Derecho. Yo hice la carrera de Derecho por 20 y pico de años y mi mundo de intereses pasaba por temas más duros. Pero básicamente por esa educación no sexista, en el sentido de que yo no fui formada como una Susanita. Lejos de todo eso, cuando estaba en mi vida profesional nunca me pensaba como mujer. Digo, cuando digo no me pensaba como mujer, no quiero decir que no tenía las coqueterías propias de una mujer, que no consideraba que me comprendían las generales de la ley, sino que siempre traté a mis pares como pares. Y eso va corriendo un poco al límite, ¿viste? Va corriendo el límite del otro. Y yo fui admitida y reconocida dentro de grupos, qué sé yo, siempre me acuerdo una vez, no me acuerdo qué cobertura dura política, que eran todos varones en esa cobertura. Íbamos de una situación a otra, esperando en las guardias, y éramos todos varones. Al principio yo sentía un poco de vacío, pero un día me sentaron a la mesa del café y me dijeron, sos una más, Claro. estás entre nosotros. Claro. Pero bueno, yo ¿Te supiste adaptar en esa época a las circunstancias que te aparecían? Sí, después los límites los vas corriendo, obviamente. Siempre para una mujer corre el prejuicio y a veces te hacen el vacío y a veces tus propios en ese momento, ¿no? Tus propios productores te mandaban a temas más livianos. Pero bueno, para todas las cosas el camino de la mujer es más complejo. Tal vez el desafío más grande que yo tuve que enfrentar fue poder complementar mi vida de familia y de madre, ya que este programa se llama Madres Felices, Claro. que realmente con esta profesión es muy Es difícil. muy difícil. Yo muy difícil. escuchaba y repasando un poco tu historia, escuché y te vi contar cómo postergabas el tema de la maternidad, que algo que me pasó a mí también. Yo fui mamá después de los 40 justamente por el trabajo, por esto, el periodismo, la comunicación, el estar viviendo las vidas, muchas vidas en un mismo día y cuando llegas a la tuya es como difícil. No te queda fuerza. No te queda fuerza, entonces, pero también creo que cuando uno tiene ese deseo, en algún momento se para y dice, bueno, ahora sí. Y me parece que eso también te pasó a vos en algún momento de tu vida, entre lo laboral y lo personal, de decir, bueno, ahora sí voy a ser mamá. Sí, yo realmente siempre me tenía muy poca fe en cuanto a poder sostener una vida. Mirá. Sostener una vida, porque muy poca fe porque por mi dedicación a otras cosas, por mi falta de tiempo, por mi concentración en algunas cuestiones. Y además, como pertenezco a una generación donde el mundo del trabajo era muy importante también y de acuerdo a mi formación muy especialmente,
fui postergando. Pero bueno, no porque no tuviera un instinto maternal seguramente muy fuerte, no lo sé. Cuando se dio la posibilidad de arrancar no estaban dadas las condiciones sociales para hacerlo y llegó un momento en que dije, bueno, es ahora. ¿Cuántos hijos tuviste? Yo tengo 3 hijos. La primera nació cuando yo tenía 39 años, la segunda cuando tenía 40 y el tercero a mis 43. Sí, las 2 primeras se llevan apenas 13 meses. Mira. En ningún caso tuve que recurrir a ningún tratamiento ni cosa especial. La verdad que no, que la naturaleza fue extraordinariamente generosa conmigo. Ahora se estila tener hijos pasados los 40, pero creo dentro de mi target creo Y me estar acuerdo, dentro del prototipo. No, yo recuerdo en América, ¿no? Estabas embarazada de Mi último hijo. Sí, porque es ahí donde yo te conocí. Y te conocí y estabas con la panza y trabajabas y ibas y Yo hacías cursé todo el último embarazo. Los 3 fueron muy lindos porque muchas veces las mujeres asocian la situación del embarazo al peso de la panza, y todo eso existe, las náuseas y todo eso. Bueno, mis 3 embarazos fueron fabulosos, tuve una muy buena relación con las panzas y con las lactancias. En el caso de mi último hijo, Ian, los 3 fueron especialmente buscados. A veces eso también es un factor que es positivo, ¿viste? Porque cuando a veces el hijo llega porque así lo quiso la Santa Madre Naturaleza, es una cosa. Cuando vos lo buscaste por ahí, estás más predispuesta a sobrellevar los avatares de la maternidad. Pero la verdad es que Ian llegó cuando yo empezaba en el noticiero en América, al poco tiempo. Yo les había advertido a ellos antes de firmar que yo estaba buscando un tercer embarazo. Un poquito se me rieron en la cara porque vieron esta señora de 42 dice que va a tener un hijo en lugar de hacer un noticiero, no sé, yo los miré con escepticismo y con mi EVA-test a los pocos meses en la mano. Yo dije, vieron, yo les dije, no me tomaron en serio. Ahora yo no me voy a ir, voy a cursar todo el embarazo aquí en la medida de lo posible. Y la verdad que fue un embarazo fabuloso porque creo durante los 9 meses, cursé hasta las 38 semanas y media, solo falté un día. Mira. Solo falté un día en el primer tramo, en el primer trimestre, porque tenía la presión un poquito alta. Yo me la controlaba a diario y preferí ese día quedarme en casa. Pero después trabajé hasta un día viernes y el lunes a la mañana nació Ian. Y ya después con la familia, con los chicos, y comienza esa otra etapa, ¿no? Porque ya no es lo mismo cuando uno puede organizar sus tiempos, por más que está en pareja, está casado, tiene su familia, que cuando aparecen ya los niños, y en este caso 3. ¿Cómo encaraste la vida de una manera diferente? Tenías en claro, viste que en el momento de una mamá, de una mujer, tener un hijo, 2 o 3, empieza como ese replanteo, bueno, y ahora, ¿cómo voy a seguir para adelante? Sí, en realidad el replanteo empieza antes, debería empezar antes. Cuando vos vas a tener un hijo, decidís tener un hijo, es, bueno, ok, ¿cómo voy a negociar las horas de mi vida para poder hacer un equilibrio entre la vida personal, la vida profesional? La tele, a nivel de un noticiero diario, es extremadamente exigente porque vos tenés que estar bien. Físicamente, estéticamente, de buen humor, con energía, con mucha información. Y todo eso, vos pensás que yo regresé a mis trabajos a los 20 días después de haber tenido cesáreas. O sea que no es que tuve puerperio 3 meses con el bebé y no daba, porque si vos conducís un noticiero no da 3 meses. Claro. Por ahí ahora es distinto, pero en ese momento no era así. Bueno, yo soy una persona muy disciplinada, muy organizada, muy rigurosa, un embole. Puntualmente, pero bueno, porque es la única manera de hacer equilibrio entre 3 hijos, una familia, siempre con ayuda rentada, porque en realidad
las familias ahora, todo el mundo tiene su ocupación. No Seguro. están las tías y las abuelas full life, full time. Y en el Pero bueno, logré armarme un esquema, pero también debo decir algo, porque si no, no sería justo. Primero, yo tuve hijos ya muy posicionada dentro de mi profesión, lo cual me permitía negociar algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de mis hijos, en todos los casos, yo los llevaba a la lactancia al canal. De hecho, tuvieron lactancias muy largas. En el caso de Ian, creo que 18 meses. No quiere decir que los 18 meses iba al canal. Pero pero los ibas. primeros meses sí. Primero eso. Segundo, yo renuncié a muchas posiciones de trabajo, ofertas de trabajo, ofertas sociales y cosas relacionadas con el trabajo que para mucha gente serían irrenunciables. A mí no me costó nada renunciar a montones de cosas. Bien. Y no me costó porque creo que la construcción de una familia y un vínculo con los hijos demanda de manera inexorable alguna presencia, algún estar, algún tiempo, alguna posibilidad de registrar las situaciones. Y ya un noticiero es demasiado comprometido en todos los sentidos, incluido el tiempo, como para poder tomar otras cosas que hubieran sido probablemente muy importantes y muy glamorosas para mi vida profesional, pero la verdad no me costó renunciar a cosas, para nada, así que nada, creo que fui logrando de a poco ese equilibrio, no sin renunciamientos también para mi familia, porque la verdad sea dicha, no hay magia en la vida. Y Tener hijos y trabajar es muy difícil, así que el que diga que no, que bla, bla, no. Es muy difícil. Y en el paso de los años, y ya esos niños en un crecimiento, en una formación, creo que la pregunta que siempre uno hace es, ¿alguna vez te plantearon algo? ¿Alguna vez te dijeron, bueno, a mí me está pasando con el mío, que me dice, no vayas a trabajar, tiene 4? Claro, bueno, cuando son Es complicado. chiquitos en un contexto donde todavía hay muchas mujeres que o renuncian a sus trabajos o postergan sus carreras hasta que crezcan, siempre te aparece la cosa. Ay, mamá, ¿por qué? ¿Por qué vos trabajas en jardín? ¿No? ¿Por qué te vas a trabajar si las mamás acá no se van a trabajar y esto y lo otro, bla, bla, bla? Y entonces yo les daba distintas explicaciones, siempre, siendo muy chiquititos. Yo nunca hablé en el diminutivo con ellos, ¿viste? Siempre hablé claro, mirá, las mamás vamos a trabajar por muchas razones. Primero porque los que estamos en el mundo tenemos algo que hacer por fuera de nuestras familias para todos. Tiene un sentido ir a trabajar en la construcción del mundo. No se los decía así, se los decía como pudiese dar. Otra porque ganamos un dinero para mantener a la familia y esto es muy importante. Y es muy importante que lo hagamos mamá y papá. Y además, por otra razón más, porque me gusta trabajar. Porque yo estudié y me preparé para trabajar y me gusta ir a trabajar. Los pequeños momentos, muy pequeños, en que yo no estaba trabajando a full, que fue entre mi primera y mi segunda hija, que tuve un tiempo un poquito más chato, lo que me preocupaba es que me vieran crecer sin trabajar. Ah, mira. Me producía una angustia terrible pensar que estas dos hijas mujeres iban a ver a mamá que no estuviera full. No, porque yo trabajaba, no es que no trabajaba, hacía un programa en cable, pero que no me vieran al tope de las exigencias del laburo. Un día íbamos, fue muy simpática la historia, porque las chicas eran preguntonas mal desde chiquitas, y íbamos en el auto al colegio, tendrían 6 y 7 años, 7 y 8, por ahí. Y una dice, mamá, dice una, ya sé por qué las mujeres tienen que trabajar. Y yo dije, perdón, me di vuelta y dice, era la época que muchos matrimonios de papás se empezaban a separar. Entonces me dijo, porque se separan del marido y se vienen muy pobres, mamá. Entonces, bueno, pero nada, hoy son dos feministas mal, están en la revolución de las hijas, en el cambio climático, nada. Y son todos menos Susanita. No son todos menos Susanita, y tener también ese ejemplo de mujer, de mamá, de trabajadora. Por eso te digo que ven los chicos a partir de por ahí en edades cortas, es complicado por esta demanda que genera. Yo creo que el tener esa mamá
de independencia, de trabajo, de tener su lugar en donde sea que sea su trabajo. Yo creo que a los chicos se los va educando la mirada. Los chicos miran a sus padres. A mí, Greta, mi hija mayor era chiquitita, yo la tenía UPE, a veces estaba leyendo el diario, agarraba el diario y decía, mamá, no, y ahí o no, y ahí o no, y ahí o no, y me sacaba el diario y me lo tiraba, el diario de papel en esa época. Y ahora son lectoras súper interesadas de lo que pasa en el mundo, súper estudiosas, súper independientes. El haber observado, el haber visto cómo De te chicos no movías. leían y nosotros nos mirábamos y decíamos, estos chicos no van a leer nunca nada. Claro. Y de golpe están rodeados de libros, de gente que se entretiene leyendo, el padre, la madre, que cuando tiene un rato libre, ¿a qué lo dedican? A leer. Y nada, y vos los ves que leen, que tienen sus libros, que todas esas cosas que ellos vieron hacer y de alguna manera probablemente resistieron cuando eran chicos, las fueron adquiriendo después. ¿Te ves como abuela? Me encantaría, hay que ver si me dan los tiempos, ¿viste? Porque no, y bueno, uno ha sido madre grande y hoy la postergación de la maternidad, obviamente. ¿Cómo si fantaseas un poco, cómo te verías con un nieto, con una nieta en esta época, en este contexto político, social, Bueno, en este mundo, no sé si me alcanzaría a meter el nieto en el contexto político-social. Los chicos están un poquito refractarios a ser padres jóvenes, un poco por sus proyectos personales, pero también, en el caso de los míos, que son lo que son, tienen mucho miedo al cambio climático y al futuro que se viene en términos del mundo global. Entonces se plantean si tiene sentido, si no, tener hijos. En este momento todavía es un planteo relativo porque están en sus 20 y pico, las chicas no tienen ni fantasía de tener hijos. Claro, sí, Viste que todas las chicas ahora postergan su maternidad porque comprenden lo complejo que es llevar la vida de un chiquito adelante. ¿Cómo me veo como abuela? A mí me amo los bebés, bien bebitos. Después les pierdo paciencia, te voy a ser franca. Pero a los bebitos te lo pueden dejar. Fui muy buena madre de bebés, muy buena madre de bebés. Y los llevaba colgados con un koala por la vida. Sí, total. A ver, a veces cuando tenemos esa posibilidad de ser mamá sin tanto prejuicio, sin tanta mirada del otro, ¿no? De que uno pueda hacer la maternidad como lo sienta y como lo quiera. Si lo quieres llevar al trabajo, en tu caso que ibas y también amamantabas en tu trabajo y las horas de lactancia. Es decir, tener como esa cosa de libertad, ¿no? Con los niños. Eso es muy bueno principalmente para la cabeza de una mujer, sí, ¿no? yo trataba de incorporarlos en algunas cosas, siempre que no perturbara su independencia personal, porque qué sé yo, hay 2 o 3 cosas que son muy valiosas. Una, el chico tiene que tener desde muy chiquito la noción de que es un ser aparte de su mamá y de su papá. Es parte de una familia, pero es un ser independiente. Y después las madres tenemos que reconocer que los trajimos al mundo para que sean seres independientes, porque después, si no, cuando se empiezan a ir, sufrís como... ¿Alguna vez, para ir cerrando, planteaste con esta vida afortunada que has tenido ser testigo de las mejores historias vividas en los últimos años en la Argentina y en el mundo, contada por vos, mirada por vos, con tu análisis, con tu opinión, con tu presencia, escribir las memorias tuyas, tus memorias, tu historia de cómo has vivido el mundo con tu mirada? Sí, memorias, no sé, me suena como wow. Qué sé yo, hay historias, pero historias que están en la memoria y que podría escribirlas, pero que las escribiría un poco lúdicamente. No haría un libro de investigación de la historia que me ha tocado vivir, sino de vivencias personales. ¿De todas, alguna que te haya marcado a fondo? ¿Alguna que te haya marcado a fondo de las que has cubierto a lo largo de los años? Lo que pasa es que creo que es todo como un devenir, ¿no? Como una cadena de acontecimientos, y que la que cubrió el juicio a las juntas no era la misma que condujo Telefamilia. Entonces la capacidad de procesar cada dato está muy atravesado por mi momento de la vida. Tal vez poder hilvanar esas secuencias y pensarme a mí misma en ese lugar y tratar de recordar vivencias muy íntimas de ese momento.
qué sé yo, por ejemplo, para mí una vivencia muy fuerte fue cuando pasó la Semana Santa del 87, de la que yo fui una protagonista directa, y empezaron a venir las azonadas militares, las azonadas militares tras el juicio a las juntas. Yo empecé a tener sensaciones de pánico, de miedo, pero las lograba resolver las lograba controlar. Pero me preguntaba mucho a mí misma, porque yo he tenido muchos años de psicoanálisis para pensarme a mí misma. Yo soy una persona que vive pensándose a sí mismo. ¿Por qué venían esos ataques de miedo irracional? Y yo creo que me retrotraían a los años 70, esas escenas. Y bueno, poder transmitir algunas de estas ideas tal vez me gustaría. Yo sé escribir, me gusta escribir. No he escrito toda mi vida porque siempre he trabajado más con la palabra hablada, pero tengo una capacidad personal en el mundo de las palabras porque amo las palabras. Claro. Para mí las palabras están cargadas de poder. Sin duda. De poder. Y en este momento, con tan ruidoso en la Argentina, en nuestro país, creo que hay que moderar muchísimo las cosas a través de las palabras. Las palabras son armas, son armas valiosas, poderosísimas o son bálsamos. Así que bueno, nada, probablemente algún día tome este reto y escriba algo, mis memorias. No tus memorias, mucho, dije mucho, bueno, pero una parte de tu historia contada por vos en primera persona es algo como para mucha gente que puede aprender a partir de tu relato, muchos periodistas, futuros periodistas que conozcan de primera mano cómo se hace una noticia, cómo se relata una noticia. Así que eso no lo pierdas, porque es algo tuyo, muy tuyo. Para cerrar, estás en Millennium, estás en la radio. Sí, estoy haciendo un programa que se llama La vida de los otros, justamente. Mira. Que comenzó siendo como una idea de meterse en la vida de un otro por programa y hablar más íntimamente de cómo llegó a su momento, a su situación, a su vocación. Pero bueno, después vino la pandemia, nos encerró a todos, empezamos a hacerlo desde afuera, la coyuntura se puso tan extraordinariamente vibrante. Complicado. Qué sé yo, que volví como loca a la coyuntura, me tira la coyuntura. Y te voy a decir algo. Dime. Porque mucha gente dice, bueno, pero desenganchá, es todo tan tóxico. Soltá. Y sí, me encantaría para poder vivir otra vida antes de irme de este mundo. Pero la verdad que la actualidad en nuestro país es tan intensa, es tan vibrante, probablemente es tan tóxica, pero a la vez tan cambiante, que no hay ninguna historia de ficción que pueda ser más atrapante que lo que pasa en el día a día. Entonces, cuando quiero ponerme a leer algo, digo, pero esto está mucho más interesante, y vuelvo a las noticias. Bueno, puede que sea ¿cómo se llama? Una falla del ADN periodístico que me reconduce hacia lo tóxico. De toda la vida y la verdad que es un placer. Te voy a regalar tienda MWC, las bodegas divinas, gracias Luisito. Estos vinos especialmente para vos, Mónica, para que lo compartas en tu familia, te lo dejo por aquí. Gracias. Y la verdad es un placer tenerte para toda Latinoamérica. Quería tenerte porque es un lujo como periodista, como mamá, como comunicadora, toda esa gente nueva que empieza en los medios de comunicación. La señora Mónica Gutiérrez es un referente, así que gracias por tanta calidez de tantos años, Mónica. Bueno, gracias a vos. Un placer tenerte. Mucha suerte con Mamá Felices. Gracias, Mónica, gracias. Vamos a Remises Avanti. Remises Avant, atendido por sus dueños, autos al instante, traslado a aeropuertos, redención a empresas, 4862-4004, 4600-1649 y 116-291-9447, 24 horas. Remises Avanti.